nosotras trabajamos mucho con el Comando Evita y con las diputadas para poner el tema en agenda. Se cumplían el año pasado 70 años del voto femenino, porque viste que a veces cuando uno no profundiza, pareciera que Evita lo logró sola porque era la mujer de Perón. Y en realidad Evita tuvo la visión estratégica de ir construyendo esa posibilidad a partir del armado del Partido Peronista Femenino, de las delegadas censistas y de la convocatoria a las mujeres a que fueran protagonistas. O sea, no, no es que aquella vieja iniciativa que habían tenido las anarquistas, las sufragistas, las socialistas, no llegó a buen término porque se necesitaba un presidente amigo. Lo que se necesitaba era la movilización de las mujeres, y así lo entendió Evita. Y creo que eso debería conmemorarse como un hecho en nuestro calendario. Nosotros hicimos una publicación junto con Julia Rosenberg, que escribió Evita y las mujeres, que es una historiadora y la verdad excelente. Yo lo recomiendo mucho ese libro porque creo que pone mucha luz sobre la vida de Eva, su militancia, su corta vida tan fundante en nuestra historia, ¿no? Me parece que hay que nosotros queríamos que fuera no solo una fecha importante del calendario, un feriado nacional al cumplirse los 70 años, sino que fuera un registro, vieron como en los hechos fundamentales de nuestra historia, como el 25 de mayo, como el 16, como el 9 de julio. Queríamos que estuviera dentro no solo de los homenajes vacíos, sino dentro del presente, para saber de dónde venimos, de dónde vienen nuestros derechos, cómo se logró conquistarlos. Este año se cumplen 70 años de la muerte de Evita, el 26 de julio, y estamos queriendo hacer un trabajo de investigación porque nos parece que todavía faltan testimonios y dar a luz algunos de los episodios de su vida tan importantes a la hora de que ella vuelve cada vez que una mujer emprende una lucha, ¿no? Vieron que Vita nos dijo, volveré y seré millones, y nosotras sentimos muchas veces que somos eso, ¿no? Que volvemos, que ella vuelve con nosotras. Y nos parece muy importante que este 26 esté redescubriendo, como siempre nos pasa a Eva Perón. Así que estamos trabajando con el Comando Evita. Yo estuve la semana pasada, creo que el viernes, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, y ellas estaban haciendo una performance sobre el tema de lo previsional, los derechos previsionales de Eva, en un salón donde ella atendía. Era hermosa la performance que hace el comando, que lo hizo para el ANSES, para las trabajadoras del ANSES, porque hay como una montaña de cartas, de las cartas que ella recibía, después hay juguetes, y después está esa claridad de no a la beneficencia y sí a la justicia social que creo que marcó su vida, ¿no? Eh, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando. No logramos que el Congreso lo tratara, el feriado del 23, y este año estamos por un gran homenaje a los 70 años de su muerte, pero no para recordar su muerte, sino para vivenciar su legado, su herencia, que somos todas nosotras, ¿no? Sí, tal cual. O sea, Evita fue la pionera para nosotros y un faro, ¿no? Sigue siendo día a día, porque seguimos viendo que nuestra historia es cíclica, desgraciadamente, y volvemos siempre al punto cero, ¿no? Sí, el sábado hicimos un encuentro en San Vicente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y fue un encuentro de mujeres, más de 1000, éramos 1200, 1300, y lo que decíamos era Evita y Cristina como faro de esta etapa, ¿no? De esta etapa política tan importante, pero cuántas batallas difíciles nos ha tocado llevar adelante. Y la necesidad de redescubrir en Evita una... en esta quinta de San Vicente la verdad que se viven muchas cosas, porque si no la conocen hay que ir, compañeras. Organicemos una ida. Es Sí, muy sí, sí, sí. impactante recorrerla, recorrer esos lugares donde ellos estuvieron. Decíamos, ese amor que se desplegó en Amor al Pueblo, tan importante, tan
tan revolucionario, ¿no? Que todavía nos sigue vibrando con las ganas de transformarlo todo. Y recordábamos muchas cosas de Eva. Ahí estaba también Julia Rosenberg, que la queremos mucho porque es una investigadora feroz, y es una joven, debe tener 30 y pico de años. Este, es muy valioso lo que está haciendo, de redescubrir cosas de Eva. Fíjense que se cumplen 70 años y Evita en el 47 habló de las tareas de cuidado. Después las idas y las vueltas de la política y de la historia nos vuelven a guardar en un cajón y no volvemos a aparecer. Pero ahora estamos de pie. Sí, hablando de esa época, o sea, no te digo que militaste en la época de Vita, pues sos más joven. Pero, o sea, ¿qué diferencia o qué similitudes tenés de haber militado en los 70 y hoy, por hoy? ¿Cómo ves las calles, las mujeres? ¿Qué diferencia ves? Y también, o sea, la relación entre, por ahí de lo que hablaba la compañera, ¿no? Entre la relación de los varones y las mujeres hoy por hoy con, con los años 70. Uy, qué pregunta. Mirá, los 70 fueron una época de gran ebullición política. Yo digo que el mérito no era individual, había como una energía política, se había vivido la resistencia para traer de nuevo a Perón, en la experiencia del Che en Cuba y en Bolivia, y había como un aire de liberación importante. Se veía la posibilidad de la liberación y de una revolución y de los derechos ahí cerquita. La militancia era y la politización eran muy importantes, muy altas. Si vos estudiabas, yo estudiaba medicina en esa época y no solamente en el peronismo o en la juventud universitaria peronista, se participaba en muchos espacios políticos, por supuesto siempre el peronismo fue lo más masivo, eh, y era una militancia en la que no teníamos demasiada conciencia o, o perspectiva de género. Casi que te diría que el tema del feminismo se lo dejábamos a las troscas. Más pensado que era un movimiento europeo y de izquierda y no tanto nuestro. Yo creo que a Eva la empezamos a reconocer feminista en estos últimos años. Teníamos cierto rechazo por el feminismo. Es más, nos creíamos bastante pares de los varones, porque bueno, porque nuestra voluntad, nuestra vocación y nuestra militancia era similar a la de los varones y estábamos dispuestas a arriesgar nuestras vidas igual que ellos. Lo que pasa es que después cuando te pones a analizar en fino, las conducciones eran muy masculinas. Cuando lo mirás con distancia, te das cuenta que la dejamos pasar a esa perspectiva. Sin duda había machismo, patriarcado. Mirá hasta el punto que nuestra visión era sesgada con respecto al feminismo, que nosotras siempre entendimos que durante la represión y la dictadura los varones y las mujeres habíamos padecido de la misma manera. Y sin embargo, después de bastantes años, los trabajos de investigación de Violeta Correa y de María Sonderegger nos hicieron ver que sobre el cuerpo de las mujeres había habido un ensañamiento mayor. Y si analizamos lo que pasó con los nietos, mayor aún, de cosificación total, porque los milicos esperaron a que los chicos nacieran casi como que las mujeres eran un objeto que contenía esas vidas y después las mataron a las compañeras y les robaron los pibes. O sea que, y empezamos a autorreconocer los delitos sexuales que no estaban en la agenda de la tortura como algo diferente y que hacia las mujeres había sido un ensañamiento mayor. Eh, yo creo que esta etapa es una etapa, si hablamos precisamente de este momento político, yo te diría que recién con Néstor y Cristina volvimos a tener energía vital, creencia en la militancia como posibilidad transformadora de la realidad, eh, esperanzas. Nunca dejamos de tener convicciones ni utopías, pero la verdad que era bastante difícil que la juventud, por ejemplo, se sumara a la militancia en los años 90. O
se sumaban los chicos y las chicas de hijos que hacían scratch a los milicos, pero el resto era de una, casi te diría como una impotencia total. Los viejos militantes seguíamos teniendo esperanzas, convicciones, pero era difícil encontrar espacios de militancia real. Me parece que Néstor y Cristina devolvieron esa conexión con la historia política de la Argentina, con el peronismo, con los 70. Ellos son parte de esa generación. Y en este momento yo creo que los 4 años de macrismo, más la pandemia, más la dificultad, la pobreza, la desocupación, no generan las mejores condiciones para la militancia. Me parece que, bueno, que estamos saliendo de a poco de la pandemia, que todavía es muy persistente una situación económica bastante crítica, pero que hay que recrear. Si nosotros queremos salir adelante, y yo estoy convencida de que vamos a poder lograrlo, es con la fuerza del pueblo, es la única que existe. Cristina decía el 10 de diciembre del 2019, este es el que te va a acompañar, a este pueblo tenés que mirar, este es el camino, y me parece que es el camino. Yo creo que hay que recrear esperanza, expectativas, recrear caminos, eh, y confío mucho porque creo que nuestro pueblo es un pueblo altamente politizado, que el macrismo con su método intentó y seguirá intentando despolitizar. El macrismo es un símbolo, para mí es neoliberalismo, tan macrismo, vidalismo, larretismo, son nombres, todos empleados del mismo dueño. Y me parece que ahí hay una clave muy importante para esta etapa. Por eso creo que el movimiento de mujeres, con la vitalidad de la juventud, de las mujeres sindicalistas, para mí han sido centrales en la etapa de resistencia al macrismo, ha sido, como yo te diría, como un valor agregado al movimiento de mujeres. La cuestión concreta de la mujer trabajadora disputando las calles, disputando el discurso, y revelándose frente a la injusticia desde ese lugar. Y me parece que también hizo que las mujeres entendiéramos que trabajadoras somos todas. Viste que hay compañeras que están en su casa cuidando a sus hijos y dicen, no, yo no trabajo, bueno, somos todas. Es mejor de la Argentina. Tenemos que trabajar para eso. Sí, tal cual. Sí, de lo que decías de la época de la dictadura, yo hice un curso de Derecho a la Identidad con abuelas y que lo habían hecho en el sindicato de APL y comentaban desde el grupo del equipo forense argentino que uno de los cuerpos que habían entregado, cuando ya la habían asesinado y todo, se lo entregaron a propósito y después cuando le hicieron el estudio se mostraban los huesos que, o sea, que había estado embarazada. Entonces es como que, o sea, ese morbo y cinismo que tenían era terrible, terrible. Y sí, yo fui parte, junto con algunas compañeras que están acá, de la Intersindical de Mujeres y haber incorporado a las compañeras de los movimientos sociales y las de cooperativismo, la verdad que se amplió mucho más y también fue una herramienta para nosotros para seguir dando la pelea, ¿no?, contra el neoliberalismo. Y la unidad, la primera muestra de unidad fue el paro a Macri, que le hicimos las mujeres. Y Sí. creo que la unidad que después se transita con el Frente de Todos también tuvo un origen ahí. Cada vez que voy a un encuentro de mujeres sindicalistas hay compañeras de todos los espacios sindicales, sin distinción. Y como vos decís, también de los movimientos sociales, compañeras sindicalizadas y compañeras de territorio. Me parece que ahí hay una potencia enorme. Ahí está la fuerza. ¿Sí? Ah, pensé que ibas a decir algo. Sandra Musa dice, un placer enorme escuchar a María Rosa que nos cuente la historia de los años 70, genial. Y se cambiaron mucho las leyes de protección y derechos de la mujer desde entonces hasta ahora. Sin embargo, falta mucho por lograr. ¿Cómo crees que debería cambiar el Poder Judicial referente a las leyes? Referente a estas leyes nos defienden, pero muestran una justicia que es lerda.